un nuevo programa de las provincias también existen. En esto de que las provincias también existen, hay que tener en cuenta la distribución geográfica de la población argentina. Para eso se establecen los censos cada 10 años o un poquito más se corren, o por la pandemia o por otra situación, y se hacen censos generales. La Constitución Nacional, en su artículo 45, establece la cantidad de diputados que tiene que tener cada provincia. Entonces serán 14 provincias y 10 gobernaciones. La Constitución dice que el número de representantes será de 1 por cada 33.000 habitantes. Es decir, que en el 53 él tenía 33.000 habitantes, un diputado. 66 tenía 2. Fracción o fracción que no baje de 16.500. Después de la realización de cada censo, esto es lo más importante, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo. Es decir, que si la Constitución establecía 33.000 habitantes por cada diputado, autoriza la Constitución a que el Congreso, después de cada censo, modifique este 36.000. Dice así: pudiendo aumentar, pero no disminuir la base expresada para cada diputado. Así es como que llegamos con un decreto de Viñones que estableció en 166.000 habitantes por cada diputado y algunas otras disposiciones para que las provincias más pequeñas en cuanto a la cantidad de habitantes no dejaran de estar representadas. Es decir, que lo que está vigente en este momento es un decreto de lo que pomposamente llaman la dictadura, el gobierno militar, y eso terminó en 1983. ¿Y qué se hizo desde entonces? Nada. El Congreso, que tiene la obligación de fijar la cantidad de diputados, de habitantes que son necesarios para tener un diputado, no hizo nada desde Viñones a la fecha. Dejó en 166.000. ¿Por qué? Porque aumenta la cantidad de diputados. Al aumentar la población y dividirlo por 166.000 habitantes, aumenta la cantidad de diputados. Y eso le viene bien a los partidos políticos porque pueden acomodar mejor a sus punteros y a sus dirigentes. Entonces, volvamos a la Constitución. Dice que podrá aumentar pero no disminuir la base. Yo soy partidario que hay que aumentar la base. Es decir, que no dejar en 166.000 habitantes por diputado. Habrá que ir a 200 o a 210 o no sé. Para eso están los diputados, que son muchos. Y los nuestros también son muchos, los de Corrientes.
los diputados nacionales. Pero no se han preocupado por este tema. Y tenemos elecciones ya pronto, en la que se van a elegir la mitad de la Cámara de Diputados. Ahora, ¿de qué? ¿La mitad de qué? De aplicar los 166.000 habitantes por diputado de Viñones o una cifra actualizada de acuerdo al último censo. De utilizar la cantidad, los 166.000 habitantes por diputado, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires va a aumentar en 30 diputados. Nosotros quedaremos en los 7 que tenemos. Porque todo esto se maneja, aunque parezca mentira. Tanto se miente en nuestro país, tanto mienten los gobernantes o los que vamos a tener heladeras llenas de ¿qué? De agua, de hielo, que va a haber vacaciones para todo el mundo en cualquier lugar, que va a haber un bienestar. Todo se miente tanto. ¿Qué se miente también en esto? ¿Cómo que se miente en esto? Sí. Se mienten en los datos, en los números del censo nacional. Fíjense ustedes que según el último censo tenemos 46.044.703 habitantes. Si a esta cifra la dividimos por 166 en cada distrito y lo tenemos por distrito, resulta entonces que los 105 en la provincia de Buenos Aires tiene 17.569.053. La ciudad autónoma de Buenos Aires, 3.120.000. Entre la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires tienen 20.700.000 habitantes. Sobre 46, es casi, no digo un 50%, pero está entre un 40 y 45. No, recién sacamos estos datos y no tuve oportunidad o tiempo para hacer provincia por provincia. Corrientes tiene, según el censo, 1.197.553 y lo supera al Chaco por 50.000 ciudadanos. El Chaco tiene 1.142.963 y en la región del NEA quien más habitantes tiene es Misiones, con 1.280.960, es decir, que por muy poco supera a Corrientes. Corrientes está segundo, el Chaco está tercero y Formosa está cuarto. Lo que yo quiero señalar es que si no se modifica, como dice la Constitución, después de cada censo se podrá aumentar la cantidad de habitantes por diputado, pero no bajarla. Yo quiero aumentarla. El país quiere aumentarla. ¿Por qué? Porque tenemos demasiados diputados y senadores para lo que producen o para, digamos, para la función que representan. Ya teníamos una información de un tiempo de Infobae. El Senado, ¿cuántos empleados creen ustedes que tiene el Senado?
El Senado tiene 5.175 empleados y gastará el año pasado 23.700 millones en sueldos. ¿Dónde está la disminución de gastos por parte del Poder Legislativo? Sigue la información. La cifra incluye los salarios de los 72 senadores que arrancan en 350.000 pesos. Es decir, que cuando hablamos del gasto de 23.700 millones en sueldos, estamos incluyendo 72 senadores, que son 3 por cada provincia. Todo esto está, este es de mayo, esta cifra que estoy pasando. Esto es del Senado. No pudimos obtener una cifra de diputados, de los gastos y de la cantidad de empleados. Pero sí podemos decir que hay que cumplir con la Constitución, y ahora empieza el periodo ordinario de sesiones y los diputados deben definir si seguimos con los 166.000 habitantes por diputado, ley Viñones. Todo no servía para nada lo que hacía el gobierno militar, pero sí sirve para tener más diputados. Es decir, que se toman las cosas de acuerdo a lo que convenga a la casta política, como dice una ley. Yo también fui diputado de la provincia. Tuve 2 mandatos, pero no tuve 40 asesores como tiene Camao, el senador de Corrientes Camao. Tenía 3 empleados, un secretario y 2 más que eran para las cosas menores. Ahora, no me voy a poner como ejemplo, pero sí, yo creo y le pido a los diputados nacionales por Corrientes, ya que hay proyectos para modificar esto, presentados por otros diputados nacionales que están durmiendo en carpeta. Yo no sé si esos son los números a los cuales yo me refiero y en cuanto a representación, pero hacemos un corte y vuelvo sobre este tema. Vuelve el Carnaval de Corrientes, del 27 de enero al 20 de febrero en el Corsódromo Dolo Alías. Compra tus entradas en www.fullticket.com. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. La mala distribución geográfica que produjo el unitarismo de la ciudad de Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, por Juan Manuel de Rosas, que fue líder federal pero era unitario. ¿Cómo siguen siendo ahora? La mayoría de los gobiernos que hemos tenido hasta el día de hoy se golpean el pecho sobre el federalismo y son unitarios. ¿Qué quiero significar con esto? Que la grieta que tiene en estos momentos el país entre
kirchnerismo, peronismo y el antiperonismo y el anti-kirchnerismo no es de hoy. Es desde que se pensó alguna vez que esto iba a ser una república. Hace pocos días se celebró, se hizo notar que Mariano Moreno emprendía un viaje a Europa en el año 1800. Murió, lo mataron, lo envenenaron en el viaje y lo tiraron al mar. Porque Moreno era realmente un demócrata y era un federal. Fíjense ustedes la mala distribución geográfica. En la Constitución Nacional, la provincia de Buenos Aires tiene 12 representantes. Hoy con la ley Viñones tiene 70. Corrientes en la Constitución Nacional, y pongámonos de rojos. Corrientes en la Constitución Nacional. Cuando se hizo la patria, Corrientes tenía 4 diputados nacionales. Y el total de diputados nacionales que fijaba en el 1853, la Constitución Nacional, era de 42. Hoy en día, Corrientes tiene 7 diputados. ¿Cuántos tenía en aquel entonces Mendoza? 3. Hoy en día Mendoza tiene, ya estamos, pero ¿dónde mierda está Mendoza? Hoy en día Mendoza tiene 10 cuando tenía 3. Todos han subido la cantidad de diputados. Estoy dando las cifras de la ley Viñones. Ahora, ¿y por qué nosotros nos quedamos tan atrás con relación a otras provincias? Nosotros teníamos 4, Mendoza tenía 3, Salta tenía 3, Santa Fe tenía 2. Éramos una provincia aparte. Éramos una provincia realmente que pesaba, como lo demuestra nuestra historia, que pesaba en la formación de nuestro país. Resulta que ahora, si aplicamos la ley Viñones, que es la 22847 de 1983, los 70 diputados de la provincia de Buenos Aires se van a ir a 105 y nosotros nos quedaremos en 7. Ahora, esta cantidad total de diputados, de 236 diputados, ¿son necesarios? ¿Conoce la provincia de Buenos Aires a los 70 diputados que le corresponden? Mendoza tiene 10, nosotros tenemos 7. Santa Fe tiene 19, nosotros tenemos 7. ¿Cómo pesamos en el orden nacional? Pesamos por la fuerza de nuestros gobernantes, por los reclamos que hace el gobernador Valdés, por la distribución de los fondos. Y esto es algo permanente. Corrientes nunca fue
peronista o kirchnerista. Y entonces fue intervenida varias veces, desde Irigoyen hasta Perón, en el 47, cuando Blas Benjamín de la Vega era gobernador electo de la provincia, y nos fuimos quedando atrás. Y señor gobernador, atención, atención. La provincia de Corrientes o sus gobernantes no acompañan al gobierno nacional actual. Aspira a que seamos gobierno nacional. Aspiramos. Cuidado que con el manejo de la caja de la coparticipación ya cayó un gobierno provincial. Se cierra el envío de fondos a la provincia y entonces cunde el desencanto, el desencuentro y la protesta entre los que habitamos esta provincia. Por eso se viene el gobernador en protestar con la cantidad de viviendas que se asignan a Corrientes. Pero todo es, repito, consecuencia de la diferencia de ideología política entre el gobierno de Corrientes y el gobierno nacional actual. Por eso me manifiesto, hay que cambiar de gobierno nacional. Si no, corremos peligro de una nueva intervención federal en cualquier momento. Cuidado, la nación necesita los votos de Corrientes. Cuidado, que no nos traten de ahogar financieramente para forzarnos o llevarnos a una intervención federal o a forzarnos a cambiar de rumbo. Yo quiero reiterar esta situación. Fíjense que la provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes en varios municipios. Resulta que La Matanza es un municipio de la provincia de Buenos Aires, el preferido del peronismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aumentarle la cantidad de habitantes para que aumente la coparticipación federal de Matanza, reciba más plata Matanza y con eso hacer política y quedarnos con unos pesos en el bolsillo. Se dice que en la provincia, que en el municipio de Matanza hay una sobreasignación y que no está presente. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se daban hasta hace pocos días los datos del último censo? Porque los municipios de la provincia de Buenos Aires están peleando porque resulta que le cambiaban la cantidad de habitantes de un municipio a otro, engrosando a La Matanza. Fíjense que se previó que La Matanza iba a tener 2 millones de habitantes, La Matanza, 2 millones y pico de habitantes, y con eso tenía una muy buena participación en los fondos federales, provinciales y municipales. Resulta que era una estimación política para darle más plata a La Matanza. Pero la realidad es que tiene 1.700.000.
600.000 votos menos de lo que se preveía de habitantes en La Matanza. Entonces, ¿en qué podemos creer? Si el censo nos miente. Nos miente por intereses políticos. Es posible que acá en Corrientes tengamos más habitantes y que nos permita tener más diputados, pero los que hacen el censo lamentablemente no son las personas que colaboraron y caminaron las calles averiguando cuántos vivían en cada casa y demás. En definitiva, el censo se hace en una oficina en la ciudad de Buenos Aires, respondiendo a los intereses políticos de cada caso. Vamos a seguir con esto. Vamos a seguir y vamos a tratar de que se sancione una ley constitucional aumentando la cantidad base de diputados para tener un senador, de tal forma que entre la provincia de Buenos Aires y la capital federal o ciudad autónoma de Buenos Aires no tengan ese poder que tienen en este momento en el manejo del Congreso Nacional, por ende del manejo del país. Seguiremos en esto en una forma más ordenada para que se puedan darse cuenta de que tal vez a Corrientes, en esta renovación parcial de la Cámara de Diputados, le podrían haber correspondido más diputados o tal vez menos diputados. Pero trabajamos sobre bases mentirosas. Vamos a un corte. Vuelve el Carnaval de Corrientes, del 27 de enero al 20 de febrero en el Corsódromo Nolo Alías. Compra tus entradas en www.fullticket.com. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Hace a la situación que acabamos de describir sobre la proporción de diputados en el Congreso Nacional. Por ley, no podemos tocar el tema de senadores. Antes de la reforma constitucional, los senadores eran elegidos por cada legislatura, hasta que maniobras, acuerdos entre la Unión Cívica Radical y el menemismo, el radicalismo, para tener más presencia en el Senado, acordó que los senadores sean 3 electos directamente por el pueblo, lo que me parece sensato, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. No podemos tocar eso, pero sí podemos arreglar la composición de la Cámara de Diputados. Debemos arreglarla. No podemos seguir hablando de disminuir costos y gastos del país para salir de este pozo económico financiero, cuando el gobernador del Chaco lo usa
para que su hija y sus amigos viajen a un lugar de veraneo. No es posible. Y hablo de un gasto que a lo mejor es menor. Basta de grandes reuniones de gobernadores en el norte, ahora es en el sur. Parece el sur es la meca de Juntos por el Cambio, produciendo un gasto porque todo se paga. La nafta de los aviones provinciales, el alojamiento de los gobernadores y sus asesores. ¿Y para qué está el Congreso? ¿No está el Congreso con diputados y senadores que representan bien o mal a cada provincia para discutir los problemas? A la legislatura al Congreso Nacional le van a llevar un día este paquete, puma, sanciónenlo. Sancionado. ¿Lo leyeron? ¿Lo discutieron? No, se discutió en el sur, o se discutió en el norte, o se discutió en los carnavales, o en la fiesta del chamamé. Así no vamos a ir adelante. Elegimos representantes a distintos organismos nacionales, no uno, no un representante. Para eso tenemos los embajadores en distintos países del mundo. Te diría que así, todos los países del mundo tienen representación directa o indirecta de nuestro país. Se hacen reuniones allá, se conoce la situación. ¿Son embajadores para qué? ¿Para demostrar que existimos? No. Los embajadores ni siquiera son invitados a reuniones a las que van los ministros de Relaciones Exteriores, los ministros de Economía, sus acompañantes, asesores y demás, produciendo un gasto que sería equivalente a 20, 30 o 40 casas que puedan hacerse en Corrientes. El gobernador, el presidente de la nación, está conociendo el mundo gratis, pagado por nosotros, los contribuyentes. Entonces se arma o se crea una visita a China, una visita a Moscú, una visita a cualquier lugar. ¿Alguien sabe de una resolución positiva, salvo la de la CELAC que se hizo ahora en Buenos Aires, que tiene de positivo que Maduro no se animó a venir a la Argentina? El dictador de Venezuela, que no respeta la democracia ni las diferencias de ideas, no se animó a venir a la Argentina aduciendo de que podía haber un atentado en su contra. Y como una frutilla de la nada, nuestro presidente tilda o califica a la República Oriental del Uruguay, que tiene mejores índices que nosotros en todo, menos inflación, su moneda es deseada, honestidad, no hay corrupción. Dice, nuestros hermanos menores. Si son hermanos menores, ¿por qué no seguir el ejemplo? Porque son menores. No, y no son menores. Nuestro país figura en listas de cuánto es en dólares, midiendo en dólares, porque
quiera sea o no, todo se mide en dólares. Si no, vaya a tratar de comprar o de alquilar una casa. Usted después haga su conversión en pesos. Entonces, definamos de una vez, tenemos elecciones nacionales. Las provinciales son para renovación legislativa nomás. Tenemos elecciones, sepamos votar y elegir. Por eso es necesario que cada frente electoral nos diga realmente, no nos engañe diciendo que tendremos la heladera llena y resulta que lo que tenemos lleno son los bolsillos de ingratitudes y decepciones. Queremos saber cuál es el programa del Frente de Todos y cuál es el programa de Juntos por el Cambio, si es que van a ir juntos otra vez en esta elección. Porque cada uno tiene media docena de candidatos. Anoche escuchaba por televisión a un pretendiente a la jefatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nada de concreto, nada de decir qué será de nosotros. Yo tengo que llorar y lamentar que un nieto se fue a Estados Unidos a hacer cualquier cosa. Porque acá ya no veía, él y yo tampoco, veía para él un futuro mejor. Allá, si puede estar y trabajar, está trabajando, podrá algún día tener una casa, tener un auto, tener estudios superiores. Acá tener que una persona que no tiene casa y quiere tener casa o departamento, ni trabajando toda la vida, si es que no la heredó, puede llegar a tenerla. Esto es decepción, sí, es decepción. Estoy decepcionado y vuelvo otra vez a la carga con la reforma constitucional que limitó el mandato presidencial de 6 a 4 años con reelección. Entonces se hace la elección, se elige un presidente que ya está pensando qué hay que hacer para ser reelecto. No está pensando ni en cumplir su plataforma que lo llevó a ser presidente, ni está pensando en lo que necesita el país. Y lo vemos en los diarios. Reuniones aquí y de allá, en las que se insultan, se abrazan, se besan, todo pasa conjuntamente, al mismo tiempo. Yo decidiré mi voto cuando tenga enfrente las dos plataformas pensando que las van a cumplir y que yo votaré por la que me parezca mejor. Ya no hay hombres confidenciales, hombres extraordinarios, confiables, que puedan cumplir. Pónganse de acuerdo al Frente de Todos con una plataforma que nos diga si los vamos a expropiar, los vamos a fusilar o no. Todo lo contrario. Y lo mismo pidámosle a Juntos por el Cambio, porque en pocos meses, menos de 6, tendremos las pasos, si es que las tenemos, porque ahora otra vez el presidente parecería que da marcha atrás con su pretensión
de que existieran pasos para poder elegir, todos los ciudadanos poder elegir en un determinado momento quiénes son los candidatos. ¿Quién está detrás de esto, de eliminar las pasos? Cristina, que no quiere que sus afiliados o que el país elija libremente un candidato a presidente. Quiere elegirle ella con el dedo. Y así le está yendo. Con el dedo lo eligió Fernández. Con el dedo parece lo que lo va a elegir Aguado de Pedro. Pero yo creo que la candidata va a ser ella, a jugar el todo por la nada. Si tiene éxito, aleluya. Si no tiene éxito y queda en una oposición, seguirá siendo juzgada, más rápido o menos rápido. Pero supongamos que la sentencia que se dio en primera instancia en el tema de vialidad se apela y es confirmada y tiene que cumplirse. Por la edad y la jerarquía que ha tenido, seguramente tendrá una prisión domiciliaria, que no será en el hotelito de la esquina, o será en el sur, en su mansión, o será en el mejor hotel de Buenos Aires. Yo tengo posición tomada en estas cosas, y después de este último corte vamos a considerar este mes de febrero, que va a tener, o ya tuvo en un caso, decisiones fundamentales. Señor director. Vuelve el Carnaval de Corrientes, del 27 de enero al 20 de febrero en el Corsódromo Nolo Alías. Compra tus entradas en www.fullticket.com. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Se conoció el día jueves los fundamentos de la sentencia que conoceremos más adelante, seguramente la semana que viene, cosa en la cual no estoy de acuerdo. Cuando se conocen los fundamentos hay que dar la sentencia, y cuando se da a la inversa, cuando se da la sentencia hay que dar también los fundamentos, para que sepamos por qué se condena a fulano y por qué se libera a mengano. Tenemos el caso de este niño Lucio, que por diferencia entre sus padres fue entregado al último a su propia madre. Su madre, homosexual, tenía un amante, mujer también. Y entre las dos le hicieron imposible la vida a Lucio, hasta que al final murió. Hasta que al final lo violaron sexualmente en forma anal con un elemento extraño, porque ellas, siendo mujeres, no estaban en condiciones de poder producir una violación. Se conocieron los fundamentos. A la madre se la excluye de la violación sexual. No estoy de acuerdo. Pero es la justicia la que define.
y respeto lo que dice la justicia. No estoy de acuerdo que si su amante, su pareja, mujer también, introducía en el ano del niño elementos extraños, que ella no supiera. No será actora del acto sexual, pero sí era cómplice y testigo del tema. También en este mes de febrero, posiblemente la semana próxima, conozcamos otra vez los fundamentos de este célebre caso de los Rouvier, que están siendo juzgados en Dolores y que ya fueron condenados por la opinión pública, en su gran mayoría. Yo también los condeno, pero no pido prisión perpetua para todos, ni califico que lo que pasó. Esa es función de los jueces. Yo me someteré a lo que digan los jueces, pero cuidado, no caigamos en los tribunales populares. Hasta el mismo padre de Lucio convocó para ayer, que se iba a leer los fundamentos, a la población para que vaya. Es decir, que las multitudes son las que están en estos momentos teniendo a los jueces contra la pared, y en Dolores sufren dolores y están asustados. Están asustados porque lo que digan, en este caso de los 8 Rouvier, a favor o en contra, o que hagan justicia de acuerdo a su criterio, van a ser juzgados por la opinión pública, que tal vez no sea auténtica y que está influida y creada por los medios o por algún interés. La revista Noticias, y el señor director lo va a poner luego a consideración de ustedes, tiene en su tapa a Burlando, el abogado acusador, y dice: oportuno hombre nuevo, el blanqueo de Burlando, el abogado que defendió a los asesinos del fotógrafo de noticias de la revista, que es el que le sacó la foto a Yabrán, y que hubo un grupo de tareas que lo mató el fotógrafo. Ganó fama como penalista sin escrúpulos, aprovecha el crimen de los Rouvier para refundar su imagen. Discurso moral, y acá se viene lo más importante: lanzamiento de su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires en tratativas con el partido de Milei. Yo tuve oportunidad de conocerlo. Al abogado Burlando. Allá lejos, cuando se juzgaba la situación de Tato Romero Félix. Ahora, ¿será que Burlando pueda ser gobernador de provincia de Buenos Aires y que esté utilizando esto? Lo sostiene Noticias, está en la tapa. Ahora, indudablemente, la revista Noticias tiene un resentimiento con Burlando, porque fue el defensor del grupo de tareas que mató a un fotógrafo de noticias. Bien, estamos en vísperas de grandes resoluciones judiciales que afectarán
a Cristina principalmente, a sus 2 hijos, que afectarán a la Suprema Corte de Justicia, porque resulta que ahora Lilita Carrió también acusa a Lorenzetti, juez de la Suprema Corte, se acopla al grupo de Frente de Todos, pero ella los centra en uno de ellos, no en los 3, los centra en Lorenzetti, en uno de ellos. Si no respetamos la Corte de Justicia de la Nación, los fallos que se dan, si no cumplimos con lo que poníamos antes en los escritos que hacíamos, no sé si hoy en día es así, cuando yo era más joven, será justicia. Eso es lo que esperamos. Afecte o no nuestros intereses o nuestro pensamiento, será justicia. Lo que resuelvan los jueces será justicia y debe cumplirse, porque un país que no cumple las sentencias judiciales está condenado al fracaso. Está condenado al fracaso. ¿Alguien cree, por ejemplo, que estamos, porque me incluyo, mucha gente estamos contentos con la situación a la que se puso a Tato Romero Félix, que sí tiene prohibido poder ser candidato? No así Cristina, que se está mintiendo, se está ocultando los problemas para que Cristina sea candidata. Pero Tato, elogiado por mucha gente, y convencido estoy que si fuera candidato tendría éxito. Pero respeto, como lo dije recién, será justicia. Lo que resuelvan los jueces tendremos que tenerlo, aunque estemos totalmente en desacuerdo con lo que resolvieron, hay que cumplirlo. Termino este programa, que ya días pasados no me animé a ponerme saco porque era terrible el calor. Ahora ya me puse saco y tal vez en el próximo programa me pueda poner corbata también, porque soy hombre de corbata. Será hasta nuestro próximo programa. No olviden, lo que se resuelva en los juzgados será justicia. Vuelve el Carnaval de Corrientes, del 27 de enero al 20 de febrero en el Corsódromo Dolo Alías. Compra tus entradas en www.fullticket.com. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos.